Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, 8:45, momento de las noticias. Mi nombre es Juan Carlos Sandoval y le presento nuestros titulares. Azúcar de Guatemala presenta los titulares. Exministro de Salud Jorge Villavicencio se presenta ante un juzgado de paz y solicita un recurso de exhibición personal y aduce que teme por su vida y también teme que el Ejecutivo influya en la justicia en su contra. Diputada oficialista Emiliana Mazariegos niega que audio donde se hace una negociación de cuotas de poder y plazas con el director de salud de Huehuetenango sea su voz. Guatemala tiene un mes para refutar alegatos de Estados Unidos ante panel arbitral que demanda a Guatemala 15 millones de dólares por no avanzar en materia de derechos laborales. El presidente anuncia que se acordó con el gobierno de Belice explorar y explotar petróleo en la zona fronteriza entre ambas naciones. Inteligencia británica reclama mayor cooperación de los gigantes de Internet para contrarrestar aplicaciones de grupos yihadistas en la web. Azúcar de Guatemala presentó los titulares. Comencemos con las noticias. Semanas después de haber sido destituido como ministro de Salud, Jorge Villavicencio se presenta a un juzgado y solicita un recurso de exhibición personal. Asegura temer por su vida. El exministro de Salud Jorge Villavicencio, acompañado de su abogado, se presentó a la Corte Suprema de Justicia a interponer un recurso de exhibición personal a su favor. El motivo es que, según el abogado defensor, temen que el mismo presidente Otto Pérez Molina influya en el proceso contra el exministro. Tenemos el temor de que haya interferencia del Ejecutivo en autoridades encargadas de la investigación penal. Tenemos que el señor presidente, como máximo representante del Ejecutivo, ha solicitado la intervención de un fiscal especial. Esa no es una facultad propia de una autoridad que se entiende es un denunciante. Él no puede venir a solicitar un fiscal especial. El exministro Villavicencio dice que no se va a dejar que lo tomen de chivo expiatorio. Yo lo que no quiero es ser un chivo expiatorio, pues. O sea, se ha manchado el nombre mío y de mi familia y de mis hijos. Se ha dicho de que me tengo que avergonzar yo, de que soy un ladrón. Y yo vengo aquí precisamente a dar la cara, señores. Yo no le he robado a nada ni a nadie un solo centavo. Y así lo voy a demostrar. Mire, yo al momento no he recibido amenazas. Sin embargo, obviamente temo. O sea, como ser humano, pónganse ustedes, yo no estoy peleando aquí, estamos aquí, David y Goliat. Doctor. Y al salir del juzgado de paz, el exministro de Salud también dio a conocer que solicitará formalmente a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala que intervenga para investigar su caso y los señalamientos en su contra. A criterio de Villavicencio, si la CICIG interviene, la investigación será más imparcial porque las instituciones nacionales no son de fiar o podrían ser manipuladas en su contra. Mire, sí, yo voy a pedir aquí la intervención de la Comisión contra la Impunidad. Vamos a pedir a la CICIG, porque yo creo que hay mucha interferencia y obviamente yo lo que quiero es el debido proceso. Y sobre todo lo que quiero es que se respete mi libertad como guatemalteco. Es una vergüenza como me están pagando después de haber trabajado como lo he hecho de manera responsable durante 2 años, 5 meses. Me siento traicionado. ¿Se arrepiente de haber trabajado tanto? No, eso tampoco. Mire, fíjese que en la vida siempre hay que aprender. Y fíjese que mis amigos me decían, no te metas, hombre. Si vos sos una persona honorable, te van a manchar. Y lamentablemente, ayer precisamente uno de mis amigos me dijeron, ya avisas por qué no nos metimos a trabajar con vos. Y ahora me están acusando de todo lo malo que hay en el sector público de salud.
Por su parte, el presidente de la República, Otto Fernando Pérez Molina, aseguró que él mismo le advirtió al exministro de Salud Pública, Jorge Villavicencio, de que habían sospechas de malos manejos durante su administración. El presidente Otto Pérez Molina afirmó que le advirtió al exministro de Salud, Jorge Villavicencio, que había indicios de malos manejos con las ONGs que prestan servicios de salud. Según Pérez Molina, Villavicencio negó las irregularidades. Mire, yo había hablado ya un par de veces con el ministro previniéndolo de esto. Él me aseguró que eran rumores, que no había ningún mal manejo, pero yo se lo había anticipado a él por lo menos en 2 oportunidades. Hacían tal vez 6 y 3 meses antes de hacer el cambio. Y sin embargo él me aseguró que no era. Nosotros iniciamos una investigación, como ustedes saben, que fue la investigación que se hizo por medio de las ONGs que están algunas estaban prestando la extensión de cobertura de salud, y ese fue uno de los temas en donde verdaderamente encontramos no solo que se estaba pagando, no solo pagando salarios, y se hizo una investigación de campo en el cual fuimos a ver al campo los nombres que aparecían, encontramos que no tenían DPI, encontramos que las personas no existían, pero los salarios sí los estaban reportando. Y si no existían las personas, imagínense, menos iba a estar la medicina y menos iba a estar la atención de salud que ellos deberían de dar. Investigamos en las diferentes aldeas si estaban llegando, cada cuánto llegaban, y la respuesta la dio la misma población, que no habían llegado. Y el gobierno de los Estados Unidos ha presentado alegatos contra Guatemala ante un panel arbitral por el incumplimiento de derechos laborales. Ahora el país pues tiene un mes para refutar dichos alegatos. El gobierno de Estados Unidos, a través de la oficina del representante comercial, ya presentó los alegatos contra Guatemala por incumplir con los avances en materia de derechos laborales, como reformas al Código de Trabajo para darle más autoridad a la inspección de trabajo y así sancionar a las empresas que violan los derechos de los trabajadores. Son 2 cajas de documentos, los estamos analizando, esperamos que en estos días ya tengamos un resumen de los temas, y nosotros tenemos hasta final de mes para contestar este tema. Lo que vale la pena mencionar es que nosotros consideramos que hemos avanzado en el 99% de los puntos que nos comprometimos, y que el único punto que nos queda por cumplir está en manos del Congreso de la República, que son las modificaciones al Código de Trabajo. Hay un llamado al Congreso de la República de que lo pudieran analizar y ojalá aprobar cuanto antes, ya que el tema del panel pues es algo que lastima la imagen del país a nivel internacional. El ministro Sergio de la Torre dio a conocer que aún no se tienen contratados a los abogados que defenderán al Estado guatemalteco. Será una comisión gubernamental especial quien proponga a los defensores, y el presidente será el de la última decisión. Pausa, al regresar más noticias, quédese con nosotros a las 8:45. Sigamos con las noticias. La diputada oficialista Emilienne Mazariegos asegura que un audio que ha salido a la luz pública en las redes sociales, donde se habla de cuotas de poder en el sistema de salud de Huehuetenango, pues no es ella. Vamos a hacer una charla con el doctor Johnny. Hablemos con el doctor Johnny, vamos a hacer algunos compromisos, y depende de esos compromisos, pues ya se toman algunas decisiones. Aquí vamos a hablar a calzón bajo. Cada quien va a tener sus porcentajes, su cuota de poder de acuerdo a lo que tenga. Aquí vamos a hablar a calzón bajo. Cada quien va a tener sus porcentajes, su cuota de poder de acuerdo a lo que tenga. Y de esa manera vamos a tratar de manejar la situación. Luego que circulara un audio en las redes sociales donde se vincula a la diputada oficialista representante de Huehuetenango, Emilienne Mazariegos, negociando cuotas de poder y plazas dentro del sector salud con el director del área de salud de ese departamento, Edward Johnny Villatoro, la congresista asegura que es un montaje y que ella no tiene nada que ver con las plazas de salud. Definitivamente todo esto ha creado
una reacción bastante negativa en contra de mi persona. En ningún momento yo he negociado ningún tipo de plazas. La gente que me conoce sabe la situación, sabe que no es así. Además, la legisladora aseguró que ya interpuso una denuncia en el Ministerio Público por el audio y espera que la situación se resuelva. Lo que manifiesto es de que si es mi voz, la persona que lo grabó, que vaya a entregar la grabación y que me denuncie como debe ser, que es como la forma correcta, ¿verdad? De lo contrario, yo sí voy a hacer una denuncia cuando encontremos al responsable, porque si esta grabación se está dando por medio de las redes sociales, con una página que aparte que solo es para desprestigiar, no tiene cara, no tiene la persona que es la que lo está pues trasladando, definitivamente no es nada creíble. Aparte que esta grabación no vino de hoy, vino desde la semana pasada y lo hicieron el Día de las Brujas, como diciendo que yo era una bruja. Mazariegos asegura que el audio está saliendo por las denuncias que ella ha hecho de plazas fantasma que existen en salud, promovidas por otros diputados. Y sabe usted, aunque la grabación, según la diputada oficialista Milene Mazariegos, no es auténtica, el ministro de Salud Pública pues asegura que se está investigando la posibilidad de destituir al encargado de salud de ese departamento, con quien supuestamente ella hablaba. Según el ministro de Salud, Luis Enrique Monterroso, analiza la destitución del doctor del director de área de salud de Huehuetenango, Johnny Villatoro, quien platica vía teléfono con la diputada oficialista Milene Mazariegos, donde aparentemente negocian plazas. Nosotros estamos siguiendo la investigación adecuada para evaluar la posibilidad de destituir al jefe de área de salud. Tenemos ya algunos análisis, además de que la prueba que se presenta es contundente realmente. En este caso seguiremos en el proceso y daremos por concluida la investigación a la brevedad y por supuesto que le daremos a conocer la situación que compete a este jefe de área de salud porque pues no es adecuado lo que se estaba desarrollando en esa conversación. Según publicaciones hechas en redes sociales, hay un audio que supuestamente corresponde a conversaciones telefónicas entre Villatoro y la diputada del partido oficial. La información se divulga en medio de señalamientos en contra del ex titular del Ministerio de Salud, a quien se le considera el responsable de dudosas plazas, acreditaciones de ejecuciones de trabajo a organizaciones no gubernamentales. Desde el departamento de Huehuetenango, el director del área de salud de ese departamento, Johnny Villatoro, respondió a los señalamientos en su contra por la supuesta conversación que sostuvo con la diputada oficialista Milene Mazariegos. El funcionario asegura que él no ha hablado con la diputada sobre esos temas y que está dispuesto a aclarar su situación ante cualquier instancia porque él está solvente a todo nivel. Se refiere específicamente a una predicción y un audiomontaje. Yo lo considero, a mi parecer, una cortina de humo. ¿Para qué? Para desvirtuar otros procesos que se están llevando específicamente a nivel de la coyuntura actual que se está suscitando en el departamento. Considero prudente en este momento que se efectúen las averiguaciones pertinentes y en tal sentido pues ninguna declaración en contra, es totalmente un audiomontaje, no me tiene totalmente sin cuidado, no representa ningún tipo de vejamen a mi gestión, por el contrario, eso demuestra de que siempre van a existir grupos fácticos que van a estar al pendiente de cuáles son las motrices que se puedan generar dentro del área de salud y por lo tanto pues es una situación meramente coyuntural, básicamente. El presidente de la República, Otto Fernando Pérez Molina, aseguró que se ha llegado a un acuerdo con el gobierno de Belice para explorar y explotar petróleo en la zona fronteriza entre ambos países. El presidente Otto Pérez Molina anunció que ya se llegó a un acuerdo con el gobierno de Belice para explorar y explotar petróleo en la zona fronteriza de ambas naciones. Según Pérez Molina, el acuerdo entre ambos países ya se logró, solo queda pendiente ver las partes técnicas. Los mantos de petróleo que se encuentran transfronterizos, es decir, que se encuentran casi en la frontera o muy cercanos a la frontera, o que se están explotando del lado de México, o que hay posibilidad de explotarlos del lado de Guatemala. Y ahí hay un acuerdo que ya firmó México con Estados Unidos. Nosotros hemos avanzado muchísimo, el canciller ha avanzado muchísimo con un acuerdo que se podría firmar entre Belice y
y Guatemala. Ustedes saben, Belice también tiene explotación de petróleo a pocos metros de la zona de adyacencia y este acuerdo ya se logró, ya está aceptado también por Belice. Será cuestión de ver las partes técnicas y de hacer la firma. Y luego nos quedaría, eso fue el otro tema, de discutirlo y buscar ese acuerdo con México para tener también la firma de esto. La excongresista Suri Maite Ríos Sosa asegura haber tenido pláticas y negociaciones con diferentes agrupaciones políticas, pero que ninguna de ellas ha llenado su expectativa para correr por la presidencia de la República. Suri Ríos descartó su participación en alguna agrupación política actual. La exdiputada se refirió a su imagen que aparece en algunos MUPIs y aclaró que este es un movimiento cívico y no político. He tenido intercambios y conversaciones con diferentes partidos políticos, pero al día de hoy no hemos encontrado una opción que sea un partido de cuadros. Guatemala está llena de partidos caudillistas que quieren a su misma gente, reelegir a las mismas personas que no han representado los intereses de país que nosotras queremos. En cuanto al cuestionamiento de la posible participación dentro del movimiento cívico del expresidente Alfonso Portillo, con quien compartió participación en el partido FRG, indicó que no será ella la que tome la decisión. Yo creo que él primero tendrá que considerar si participa o no. La actividad se llevó a cabo en un conversatorio con un grupo de mujeres representantes de dicho movimiento, frente a más de 1.500 personas. Momento del clima, es Gaby Porras. ¿Qué tal, amigos televidentes? Buenas noches, bienvenidos un martes más, un martes frío, por cierto. Así que para entrar en calor, dos temas hemos seleccionado y el primero se refiere a la recaudación fiscal. Ustedes han vivido o vivimos todos los años cómo hay una lucha por un presupuesto que nunca llega. La recaudación suele ser menor que las previsiones de gasto del gobierno y las soluciones que hasta ahora se han dado han sido incrementar la tasa impositiva a quienes pagamos impuestos. Y de eso vamos a hablar. ¿Cómo se puede generar un mejor sistema de recaudación tributaria que satisfaga las necesidades y expectativas del gobierno sin necesidad de cargarlo sobre los que ya pagamos? Vamos a hablar con tres personas que entienden del tema. El primero, don Carlos Muñoz, que es el superintendente de Administración Tributaria. Don Carlos, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. También don Juan José Porras, que es diputado, jefe de la bancada del Partido Patriota. Juan José, buenas noches. Y finalmente, don Álvaro González, que es de la bancada Creo y presidente de la Comisión de Apoyo a la Recaudación Tributaria. Señores, buenas noches, don Filip. Buenas noches, Pedro. Pues para ti la primera. Buenas noches. Señor superintendente, a ver, durante todo el año se ha venido hablando de la brecha de recaudación y de cómo pues este año no se va a alcanzar la meta que se había establecido en el proyecto de presupuesto. ¿Cuáles son las limitantes que tiene hoy la SAT que le imposibilitan alcanzar esa meta? ¿Qué es lo que está mal en el sistema? Bueno, prácticamente, Philip, hay que tomar en cuenta que cuando hablamos de metas, también hablamos de medidas administrativas. Y las medidas administrativas es lo que la SAT puede dar más de lo que los factores económicos dan. Entonces, es obvio que desde hace más de un año yo he venido platicando este tema de que la SAT hay que fortalecerla, que ya el modelo que la SAT surgió en 1998 es un modelo que para el día de hoy ya no le funciona. La informática cambia, los sistemas cambian, entonces ya la SAT requiere de una reingeniería. Y por esa razón es que si queremos nosotros alcanzar o lograr conseguir toda esa evasión que afuera existe y que todos lo sabemos, pues hay que fortalecer a la administración tributaria, haciéndole una reingeniería y, por qué no decirlo así, que sus sistemas informáticos sean más robustos para poder tener mayor alcance en la fiscalización. Diputado, 1,5 millones prácticamente de personas físicas y jurídicas pagan, 4,5 millones no pagan. La irresponsabilidad fiscal. Los ciudadanos quieren derechos, pero nadie está dispuesto a asumir sus obligaciones. ¿Qué se puede hacer desde la Comisión y desde el Congreso en sí mismo? Bueno, pues miren, ustedes han puesto el dedo en la llaga. Definitivamente siempre ha sido un tema el hecho de que la base tributaria pues hay que ampliarla definitivamente. Yo creo que los números son fríos, lo hemos visto en diferentes épocas como pues realmente hay pocos datos. El diputado González Rich decía hace un momento fuera de cámara datos específicos de cuánta gente no tributa.
Entonces obviamente los ciudadanos, si realmente necesitamos y que requerimos de demandar del Estado infraestructura, salud, vivienda, obviamente tenemos que comenzar a formalizarnos y por supuesto a generar esa cultura tributaria que es necesaria en el ciudadano para que podamos ver los cambios realmente que son necesarios. Desde la comisión. Sí, bueno, buenas noches. Bueno, yo creo que aquí vamos a tocar bastante este tema, pero claramente tenemos que fortalecer a la SAT. Yo coincido con el superintendente. O sea, nosotros tenemos una SAT, diría yo, débil, que no es capaz de alguna forma de llegar a todos los contribuyentes. Y al final del día, donde nosotros tenemos también una cultura tributaria en donde la gente no quiere pagar, también porque tenemos nosotros corrupción evidenciada en muchos casos, dice, bueno, yo no pago porque hay corrupción, entonces yo no voy a usar mis impuestos para que haya más corrupción. Definitivamente tenemos que fortalecer no solo a la SAT en temas de sistemas, de personal, que diría yo que aquí estoy hablando como comisión de apoyo a la recaudación tributaria, porque básicamente es apoyar a la SAT a que pueda recaudar adecuadamente, y no solo la SAT, el gran problema que tenemos nosotros en el organismo judicial. ¿Qué es lo que pasa? Aquí puede ser que usted ahorita tenga una empresa que venga a la SAT, vea que usted no está facturando y resulta que tarda 5 años en cerrarla. Eso no puede ser, no hay sanción. Entonces lo que vemos nosotros ahorita es un crecimiento en algunos impuestos que actualmente se están recaudando, como es IVA e ISR, donde sí ha habido crecimiento comparativamente a los años anteriores, pero otra vez se firman metas que son falsas, que es el gran problema que tenemos nosotros en el tema del presupuesto. ¿A qué me refiero con esto? Si nosotros decimos vamos a recaudar 51.800 millones de quetzales, que es lo que se firmó en los convenios que firmó SAT con Finanzas, y Finanzas está trabajando con un escenario de 48.800, lógicamente ahí es donde tenemos nosotros los grandes déficits presupuestarios, que es lo que viene amarrado, que no es el tema de lo que estamos hablando ahorita, la famosa emisión de bonos y adquirir más deuda, y la solución no es la deuda, la solución es que la SAT pueda recaudar lo necesario para que un país como Guatemala no sea el país con la recaudación más baja en relación al Producto Interno Bruto de la región. Diputados, y ahí para quien la quiera tomar, a principios del 2012, durante el primer mes de esta legislatura, se aprueba tanto la reforma tributaria como el paquete antievasión 2. Y uno de los objetivos de ambas leyes era fortalecer la base o ampliar la base de recaudación del ISR. A casi 3 años de haber aprobado ambas leyes, ¿qué evaluación se puede hacer? ¿Se cumplió con el objetivo de ambas? ¿En qué se falló? ¿En dónde hubo limitantes? Bueno, mire, la verdad es que ese es un tema que ha sido, digamos, no ha dejado de ser noticia, definitivamente. Yo creo que lo hemos visto. Yo creo que en un principio las buenas intenciones que se tenía con esa actualización tributaria era claramente lo que usted menciona, a ver cómo se mejoraba los ingresos tributarios, se fortalecía la SAT, pero finalmente también llegamos a un escenario político que es el Congreso de la República y posiblemente se hubiera requerido de algunos cambios adicionales en las leyes que hubieran permitido lo que el superintendente mencionaba hace un rato, que era fortalecer a la SAT. Entonces, es importante, como le digo, que esto también permea a los políticos en la importancia que es de que realmente tengamos una institución fortalecida con los ingresos que el gobierno necesita para poder llegar a todos los ciudadanos, pero tenemos que desembarazarnos de esa situación y buscar realmente las reformas que requiere la SAT. Superintendente, a ver, una medida de este tipo si encajaría en la idiosincrasia del país. En muchos lugares, para optar a servicios públicos o subvenciones, se requiere el carné de pagar impuestos. Por ejemplo, usted quiere inscribir a sus hijos en un colegio público, el carné de pagar impuestos. Usted quiere usar el metro, el bus, el Instituto de la Seguridad Social, incluso para votar. O un préstamo bancario. ¿Cómo una medida de ese tipo, cómo podría influir en lo que estamos hablando? Bueno, prácticamente yo pienso que a la SAT se le debe considerar más. Y ese carnet que usted habla, que es el NIT, el número de identificación tributaria, debería ser, para mí, inclusive si quiero pensar más ampliamente, debería ser un documento único de identificación. Porque como en otros países que hasta la tarjeta de crédito lleva el número de identificación tributaria, eso prácticamente le daría a la administración tributaria más control sobre transacciones que los contribuyentes o empresas puedan hacer en diferentes ámbitos. O sea, yo considero, Pedro, que el número de identificación tributaria debería ser universal en nuestro país y ser solicitado para cualquier gestión, para cualquier trámite. Yo hacía ahorita la mención del banco para hacer un préstamo, por ejemplo, también deberá de solicitarse el número de identificación tributaria como algo obligatorio o para inscribir a los hijos en el colegio, ¿verdad? Superintendente, uno de los temas administrativos que se ha discutido
es que aparentemente existe un divorcio en los sistemas entre, por ejemplo, la Intendencia de Aduanas, que no necesariamente encaja con el sistema de la Intendencia de Fiscalización, y que cuando la Intendencia de Asuntos Jurídicos quiere entrar, pues no tiene una película completa. ¿Qué es lo que se busca hacer? ¿Qué es lo que se busca redefinir de la superintendencia para mejorar esos procesos internos? Sí, lamentablemente cuando la SAT surge en 1998 y surgen las 3 intendencias, porque así surgieron, no 4 como es ahora, sino eran 3 nada más, cada intendencia nombra su propio feudo, o sea, cada intendencia empieza a pedir sus propios sistemas informáticos y bajo la figura de transacciones. Nace la SAT y con el tiempo esas transacciones se piensa que mejor hubieran sido procesos y no transacciones. Entonces, hoy en día vemos una SAT desarticulada, con feudos adentro, con sistemas, cualquier cantidad de sistemas informáticos que no se hablan entre sí. Y yo les pongo a colación como ejemplo por la Intendencia de Fiscalización. La Intendencia de Fiscalización es una intendencia muy importante que fiscaliza a través de evaluación de riesgos. Pero para evaluar a través de gestión de riesgos necesita que recaudación se comunique conmigo, que toda la información que recaudación capta a través del retén IVA, el retén ISR y no digamos, ¿por qué no?, la factura electrónica o aduanas, con todas las operaciones de importaciones que haga, fiscalización debiera estar en línea para poder hacer un análisis de riesgo en línea también y en tiempos reales, cosa que hoy no sucede. Por eso es que cuando hablamos de la reingeniería, hablamos en su contexto informático que sea integral, que sea un solo idioma donde la SAT corra sobre una misma base, sobre una sola base de plataforma informática comunicada entre las 3 intendencias entre sí. Diputado González, se habló de buscar elementos externos que apoyen todo esto. Posiblemente la SAT emprender esta búsqueda de 4,5 millones de, vamos a ponerle nombre, de ciudadanos irresponsables que no contribuyen como los demás. ¿Cómo se vería un apoyo externo, una empresa privada, una gestión público-privada, alguien que ayudara a hacer una labor extra? Mire, ya hubo hace algunos meses una noticia fuerte en ese sentido, en tema de subcontratación y tercerización de algunos servicios. Yo creo que al final del día el tema mediático y la forma en la que se manejó en ese momento vino a satanizar la figura y creó pues una percepción ya negativa del tema. Subcontratar lo permite la ley orgánica de la SAT en su artículo 4. Ya la SAT está diseñada para poder subcontratar legalmente sin licitación. No digo que se haga de una forma no transparente. Yo creo que la SAT lo que tiene que hacer es cabalmente buscar el apoyo externo para que complemente los procesos que utiliza actualmente y de esta forma poder recaudar más. Yo solo quisiera dejar de veras 4 números tal vez sobre la mesa para que veamos de cuánto estamos hablando. Estamos hablando nosotros, esto es por información de SAT y Finanzas, que solo en aduanas estamos nosotros dejando de percibir 8,000 millones de quetzales al año por subvaloración. Estamos hablando que en ISR nosotros estamos dejando de percibir 14,000 millones al año por defraudación. En IVA estamos dejando de percibir 24,000 millones de quetzales al año. Solo si nosotros sumamos 24 más 14 son 38, más 8, 46,000 millones de quetzales de evasión. Entonces, si nosotros seguimos con el modelo que tenemos actualmente en SAT, que tiene un crecimiento vegetativo de 1,500 millones de quetzales al año, nosotros vamos a ver un mejor crecimiento este año. Esto lo hemos visto nosotros con el señor superintendente, que hay un crecimiento importante en IVA e ISR que representa el 83% de los ingresos, o sea, es un crecimiento importante, pero no es suficiente para poder suplir las necesidades del país. Sí creo yo que debemos nosotros buscar apoyo de terceros siempre y cuando se hagan de una forma transparente, siempre y cuando sean en los intereses del país. Y tal vez solo voy a cerrar con un ejemplo claro, como se maneja en México las aduanas. En México hay una empresa tercera que es la que se encarga de validar y prevalidar los precios de toda la mercancía que entra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya la SAT lo único que hace es validarla. Este tercero cobra, pero no le cobra al Estado, le cobra al importador. ¿Y qué importador en su sano juicio no va a preferir pagar $20, probablemente, que es lo que paga en México, pero que su carga salga de inmediato y que no se quede 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, que le digan, mire, salió en rojo, ahora tiene que ir a ver cómo arregla el tema, probablemente bajo la mesa en aduanas? Sí se puede, sí está funcionando en otros países, hay que hacerlo, pero tiene que ser transparente para que el pueblo de Guatemala y para que todas las instituciones que estén relacionadas sientan la confianza. Otra vez, va a costar, pero ¿qué prefiere? ¿Ganar 90% de algo o 100% de nada? Diputado Porras, un tema que muchos televidentes están mencionando
y que viene muy asociado a esto es el manejo presupuestario. Muchos de los comentarios van sobre la línea de que ¿por qué no se hace un esfuerzo por tratar de reducir el déficit fiscal? ¿Por qué cada año tenemos presupuestos desfinanciados? ¿Es posible, con el marco institucional y con el diseño de las finanzas del Estado, hablar de reducir el déficit? ¿Es posible hablar de reducir el presupuesto o estamos hablando de que esto es una dinámica que año con año siempre el presupuesto va a tender a crecer? Bueno, mire, lo que sucede es que tenemos que ser claro que los ingresos del Estado son limitados, pero las necesidades de los Estados son ilimitadas. O sea, las demandas de los ciudadanos constantemente crecen. Un país en desarrollo como Guatemala, que requiere inversiones en salud, infraestructura, en educación, son temas que constantemente son recurrentes. Tenemos muchísima gente nueva entrando al trabajo, se gradúan profesionales todo el tiempo. Entonces, definitivamente yo lo que veo es que un tema de presupuesto puede ser adecuado, recompuesto, pero el tema es que esas necesidades son crecientes. Entonces, también ese tema de la percepción del ciudadano de que esos presupuestos están superinflados, yo creo que es importante que también tengamos una discusión específica sobre ese tema, porque cuando usted revisa los presupuestos que vienen del Ejecutivo, que vienen del Ministerio de Finanzas, que finalmente llegan al Congreso, eso también entra en un debate político, ¿verdad?, en que comienza a volverse un tema de un juego de desgaste, ¿verdad?, al atacar si es muy alto o es muy bajo, o que hay que ajustarse o que hacer contención del gasto. Entonces yo creo que no hemos tenido realmente una discusión seria sobre el tema de presupuesto, sobre el tema de endeudamiento, que permita realmente trasladar a los ciudadanos la verdad de las cosas, porque si nos ponemos en un juego político de que sabemos que viene un año electoral y que lo que queremos es atornillar a un partido de gobierno sin tomar en cuenta que hay temas de nación, entonces definitivamente es un tema que siempre la apreciación ciudadana va a ser negativa en este tema. Superintendente, una pregunta que viene aquí, la persecución de la SAT. ¿Existe esa idea de guadaña de que la SAT viene detrás de cada uno de nosotros a ver qué se lleva? ¿Cuál es la filosofía? Usted que dirige la SAT, a las personas que dicen, no, la SAT me persigue, me acosa, me vigila, ¿cuál sería la respuesta que ustedes darían desde su dirección? Bueno, prácticamente la SAT debiera de buscar que el pago sea en forma voluntaria, pero para eso únicamente la SAT se ha valido de la herramienta de recaudación. Y lo que hablaba Álvaro hace un momento, que es muy importante, ese artículo 4 sí ha sido utilizado en SAT de hace muchos años y hoy en día es lo que le permite a la SAT tener mayor control, que es la contratación de la banca. La banca fue una contratación de un servicio grande, el cual le ha permitido a la SAT tener un solo brazo. Pero también falta el otro brazo fuerte, que es el control a través de la gestión y el control del contribuyente, que es donde se debería encapsular al contribuyente. Tal vez no se trata de una persecución con guadaña, sino que se trata únicamente de que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones tributarias como país. Entonces, para eso la SAT requiere de mayor control, pero no de ir detrás de a ver cómo exprimirlos, no. Simplemente reclamar lo que realmente le corresponde al país. Estamos hablando de la evasión, es bastante grande en Guatemala, como lo decía Álvaro, solo con un 20% de toda la evasión que la SAT logre controlar con un mejor fortalecimiento. Entonces ya no tendríamos muchos problemas económicos, ni estaríamos pasando la crisis que hoy en día están pasando muchas instituciones de gobierno al no tener mucha liquidez para poder solventar sus compromisos. ¿Ustedes creen que estamos preparados como país, con la idiosincrasia, verdad, que cada país tiene, de una campaña publicitaria en la que el ciudadano acepte su responsabilidad? Es decir, vivimos en sociedad, todos tenemos que poner 100 o 10 o 1, lo que sea. Pero si todos no lo podemos, evidentemente el que se escapa, además de ser un irresponsable, es un traidor al pacto colectivo. ¿Podríamos concienciar a la gente por publicidad o estamos ya tan atrincherados que ya nadie respondería a eso? Yo creo que sí se puede. Lo que pasa es que tiene que ir de la mano. Aquí hay un círculo vicioso de que el ciudadano dice, yo no pago porque se lo roban. O sea, estamos en un tema que yo no pago porque el otro no hace bien uso de mis impuestos y al final del día es un círculo vicioso de que no pagan y por el otro no recauda. Yo creo que nosotros como Estado, como funcionarios públicos, lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, sí hacer reformas estructurales a la transparencia y calidad del gasto público para que la gente se dé cuenta que los recursos se están usando bien. Y hay temas bien sencillos que están sobre la mesa, inclusive iniciativas de las cuales yo he sido parte, por ejemplo, la reforma a la ley de contrataciones del Estado. Estamos hablando que solo
en Guatecompra se publican más de 18.000 millones de quetzales al año, sobre lo cual podríamos decir nosotros que un 30%, no quisiera decir de una palabra equivocada, pero pensemos de que no es óptimo. Si nosotros lográramos ahorrar 30% en las compras del Estado, estaríamos hablando nosotros de 6.000 millones de quetzales. ¿Qué pasa otra vez con la resistencia a la fiscalización, que el señor superintendente no me dejará mentir? ¿Cómo va a ser eso? Que van a la Universidad de San Carlos de Guatemala, va a Contraloría General de Cuentas, va a fiscalizar, no lo dejan entrar y paga una multa de 5.000 quetzales. Van el otro mes, no los dejan entrar, pagan 5.000 quetzales. Van a la municipalidad, no los dejan entrar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí la sanción debería ser que no se les dan más fondos. El que no se deje fiscalizar, sencillamente no se le dan más fondos. Ese tipo de reglas y leyes son las que realmente tienen que aprobarse en el Congreso para que la gente tenga la percepción de que el uso de sus recursos y sus impuestos está siendo bien utilizado para cabalmente ir de la mano a crear esa cultura de pago y que otra vez salgamos de este estado fallido, porque honestamente estamos en un estado fallido donde el Estado no garantiza ni la seguridad, ni la vivienda, ni la educación, que son funciones constitucionales. Superintendente, de los 3 grandes focos de recaudación, que sería ISR, el IVA a las importaciones, el IVA al consumo, ¿cuál de los 3 se puede atender de forma más expedita? La defraudación de ISR, la defraudación en aduanas, ¿cuál es el que tiene una solución que aparenta ser más de corto plazo? Bueno, la de corto plazo sería el IVA. El IVA si hablamos del IVA de importaciones, por ejemplo, nos vamos a las aduanas. Con un buen fortalecimiento en las aduanas, veríamos a corto plazo los efectos de la recaudación. Con el IVA y el ISR hay que considerar que obedecen a un vencimiento. Entonces nos tendríamos que ir, y aparte de eso está la defensa del contribuyente, que lo lleva a uno a una revocatoria, a un contencioso, y etcétera, etcétera. Pero el IVA doméstico, que va directamente hacia las aduanas, poniendo buenos controles informáticos, sistemáticos dentro de una aduana, escáneres, por ejemplo, que se habla todo el tiempo, se está hablando del control de los no intrusivos. Ahí, solo con eso, la SAT podría recaudar a corto plazo IVA doméstico, IVA de importación. Nos queda una más, diputado Porras. Desde el Congreso, no ya como comisión específica o como tecnicismo recaudatorio, ¿qué se puede hacer? Hay una sensibilidad en los diputados, en las bancadas, aunque yo sé que este año no es el mejor y el que viene todavía peor, ¿no? Pero en algún momento a esto hay que entrarle. ¿Qué sensibilización, qué se respira cuando se habla de estos temas, de reformar para que todos seamos copartícipes de la sociedad que queremos? Bueno, mire, yo creo que esa sensibilización también tiene que hacerse al interno del Congreso de la República. Yo creo que sí debe haber diputados comprometidos con buscar que podamos fortalecer esos temas, que podamos mejorarlos, pero definitivamente mientras el Congreso de la República se enfrasque en un tema político partidario, eso evita en algún momento los verdaderos acuerdos que el país necesita. A veces los estamos dejando, los hacemos a un lado, no les estamos dando la prioridad. Pero yo le diría una cosa, yo le diría que sí hay una percepción de cambio en varios diputados del Congreso. Yo creo que sí hay, podemos ver al diputado González Richie, que tiene muy clara la película, como pusimos en Buen Chapín aquí, y que podemos con iniciativas de su comisión comenzar a fomentar esas ideas en las diferentes bancadas. Sobre todo los diputados distritales podrán ver que en la medida que esto tenga un reflejo en sus distritos y que sus alcaldes puedan tener infraestructura, salud, educación, la gente va a comenzar a entender y a respirar el mensaje, y eso va a permitir que vamos a hacer los cambios necesarios. Tengo una pregunta rápida de un televidente y nos dice: constitucionalmente el Congreso está obligado a aprobar año con año la liquidación del presupuesto del año fiscal recién concluido, pero esto no ha ocurrido ya en 6, 8 años. ¿Qué ha fallado ahí? ¿Por qué el Congreso no ha llevado a cabo ese mandato constitucional? Bueno, mire, la verdad es que el Congreso de la República, creo que este reporte lo entregan a principios de año, ¿verdad? Que es más o menos cuando se presenta, y creo que por costumbre lo que han hecho es presentarlo por escrito y se entrega a la Comisión de Finanzas. Entonces lo que ha faltado es también esa falta de fiscalización del propio diputado, de pedir, de empaparse y de estudiarlo y de demandarlo, ¿verdad? O sea, eso es un tema de la institución per se, no de una bancada o de un diputado particular. Yo creo que falta un poquito de eso, de que realmente estemos demandando revisarlo y ver y poder determinar cuál fue la ejecución. Muy bien, pues con esto no agotamos el tema, pero sí le tenemos que poner punto final. Alguien dijo una vez: lo que falta enfrente
de la Estatua de la Libertad en Nueva York es la Estatua de la Responsabilidad. Si queremos una sociedad donde todo el mundo exige educación, salud, vivienda, pero solamente una parte pequeña, prácticamente 1.5 millones de ciudadanos de los 6 que están en edad laboral, son los que pagamos impuestos, es evidente que así no funciona. O somos corresponsables o la cosa no funciona y la deuda irá siempre cargada sobre nuestros nietos o bisnietos. Diputado González, diputado Porras, señor superintendente, muchísimas gracias, y creo que este es un tema que va a estirarse mucho más, y tenemos que estirarlo mucho más por el bien de que todos seamos concurrentes a esta acción de gobierno. No se vayan y vamos a volver con otro tema. De regreso con otro tema. Como ustedes llevan oyendo unos días, el señor Portillo, el expresidente de Guatemala, es presumible que retorne en el mes de noviembre, a finales del mes que estamos, y cumpla la parte de condena que le queda en el país, y posteriormente ya se están haciendo quinielas y análisis de cuál será su repercusión, su impacto, si decide participar directa, indirectamente, influir, incidir en política. Pero como este tema ya ha sido tocado, vamos a tocarlo o vamos a abordarlo de una manera distinta, o de un ángulo, de un prisma diferente. La juventud, dos jóvenes que no tuvieron la oportunidad de votar cuando el presidente Portillo fue candidato, pero que ahora ya son jóvenes adultos, es decir, ya tienen la capacidad de votar y tienen la opinión de la que carecían en aquel entonces por su juventud. Nos referimos a Alejandra Morales, politóloga, y Juan Pablo Castañeda, asesor en programa de desarrollo. Alejandra, si tú estás viviendo esta vida y en algún momento tendrás que poner tu voto, ¿tu visión o tu percepción de esta parte de la historia del país que protagonizó el señor Portillo y que ahora, como una ola, parece que viene otra vez? Yo creo que para analizar con exactitud lo que es el fenómeno del portillismo, primero habría que abocarse a el concepto de lo que es un partido de armadura, que se refiere a votar por un partido precisamente por una cara, por una personalidad, por un nombre que es reconocido a nivel local o nacional, que las personas se sienten atraídas por esta persona, que va siendo como se podría decir, la concepción moderna de lo que en su momento fue el caudillo, y esto es Portillo para mucha gente, sobre todo en el interior del país, y yo creo que este es el legado, más que todo, de su gobierno. Yo lo conozco escasamente porque, como usted bien dice, cuando Portillo cuando entró el gobierno portillista, yo tenía 8 años. Entonces, no conozco las interioridades de su gobierno, sin embargo, puedo hacer un análisis del impacto que puede tener el fenómeno del portillismo en las elecciones que se aproximan. Yo creo que la importancia de Portillo radica en el cariño que le tiene la gente, en el legado que aún permanece de por qué el portillismo es tan importante, por qué es tan popular y cómo puede medirse la popularidad a través de los años. Y eso lo podemos notar con facilidad en las elecciones pasadas, en las cuales incluso mucha gente se inclinó a votar en este momento fue el partido UCN, y vemos cambiar extraordinariamente los porcentajes entre los simpatizantes que había por este partido, precisamente porque Portillo se muestra a favor del mismo. Entonces, son estos votantes leales al portillismo los que aún hacen que persista el fenómeno del portillismo. Juan Pablo, cuando uno ve las encuestas, las razones por las cuales el gobierno de Portillo sale bien evaluado es porque, según dice la población, aumentó el salario mínimo y los precios no subieron. ¿Quién nos dice eso de lo que fue el gobierno de Portillo? ¿Y qué nos dice eso de qué ha avanzado el país en términos de generar un modelo de desarrollo incluyente en los últimos 10 años? ¿Sigue siendo Portillo una promesa viable sobre la base de esos dos temas que lo volvieron tan aclamado en su momento? Pues considero que realmente el gobierno de Portillo fue un gobierno populista, y estas medidas de como incrementar el salario mínimo es una medida populista que al final uno puede beneficiar a un cierto sector. O sea, quienes defienden a Portillo dicen era el presidente de los pobres, siempre nos defendió, pero él fue un populista que siempre tuvo un discurso de división de clases, pues ricos contra pobres. Entonces él subía el salario mínimo, pero afectaba al empresario, que es quien al final da el empleo en este país y quien promueve el crecimiento económico en Guatemala. Entonces, no podemos, ningún gobierno puede gobernar beneficiando a un sector y afectando al otro.
debe llegar a consensos con ambos sectores para poder tomar una decisión de esa magnitud. Él lo hacía año con año, según recuerdo, y era algo pues que a él le subía tal vez su rating, pero realmente no era la decisión idónea, ¿verdad? Y no ha dejado un legado que nos favorezca en la actualidad, todo lo contrario. Alejandra, tú te vas a ver en la tesitura de si se presenta o si está, de votar, o sea, de tomar una decisión como ciudadana. ¿Cuál es tu sentimiento como guatemalteca del único presidente que ha sido extraditado a los Estados Unidos, juzgado? Aunque tú eres pequeña, ¿cómo percibes esa sensación de, bueno, aquí hubo un presidente que juzgaron y condenaron a los Estados Unidos? ¿Merece tu confianza? ¿No la merece? Personalmente no, porque yo considero que cualquier presidente que cometa un delito, cualquier funcionario público, no exclusivamente el presidente, debería de ser condenado. Y no lo digo específicamente porque Portillo fue extraditado y está cumpliendo una condena en los Estados Unidos, sino porque cualquier funcionario público que no cumple con la labor de representar a los ciudadanos y de cumplir con sus obligaciones, si viola la ley, yo creo que naturalmente debe juzgarse y debe de ser penado por la ley, sea de este país. Es un tema demasiado amplio discutir si se deben extraditar o no, pero yo creo que la solución está en, primero que nada, generar una cultura de denuncia y no tener miedo de atacar o de cuestionar el trabajo de los funcionarios públicos, que es lo que se hizo en el caso de Portillo. Claro, es un caso demasiado politizado por el mismo hecho de que él hizo demasiado político su caso y el fenómeno al que él corresponde. Pero indudablemente no podemos pasar por alto ninguna falta por parte de los funcionarios, sea el funcionario que sea de la ideología que sea. Si se puede hablar de ideologías dentro de los partidos, no se puede pasar por alto. Juan Pablo, eventualmente si Portillo regresa a Guatemala y si decide participar en las siguientes elecciones, él entraría en un entorno en donde ya hay una propuesta de bono 15, en donde ya se habla de pacto para estabilizar los precios de la canasta básica, en donde ahora hay bolsas solidarias. Ese populismo que tú caracterizabas de Portillo, ¿se ha quedado obsoleto ante el avance de muchas propuestas en los últimos años? ¿Tiene todavía Portillo un nicho en ese debate o en esas propuestas de satisfactorias de corto plazo? Yo considero que sí porque él pues tendrá que tomar una decisión, ¿verdad? No me cabe la menor duda de que él tendrá muchas ofertas con varios de estos partidos populistas, ¿verdad? Que hay muchos. Entonces, él a la hora de decidir sumarse a alguna de estas agrupaciones políticas, él va a llevar una propuesta o va a promover con la credibilidad que él goza en el área rural, sobre todo Oriente, estas iniciativas populistas que ya vienen vendiéndose desde hace 8 o 4 años, ¿verdad? Recordemos que al final él goza de cierta credibilidad todavía. Aquí en Guatemala hay mucha gente que lo sigue. El populismo que él promovía, pues siempre le generó mayores seguidores. Y eso hace olvidar a la gente realmente de que fue uno de los gobiernos más corruptos en la historia de Guatemala, ¿verdad? A mí no se me olvida, por ejemplo, el Jueves Negro y el Viernes de Luto, o el caso Abadío en la SAT, o el desfalco en el Ministerio de la Defensa, ¿verdad? Que a él fue absuelto, pero igual otros funcionarios sí quedaron condenados, o el del Ministerio de Gobernación, que el exministro Barrientos estuvo en prisión, por mencionar algunos casos. Entonces, realmente considero yo que él sí, es más, él se declaró culpable, ¿verdad? Y aún eso no le ha bajado credibilidad, pero eso él lo había hecho antes. Si ustedes se recuerdan, él, parte de su discurso para ser presidente era: yo ya maté y lo volvería a hacer por Guatemala, pues, o sea, sí, definitivamente esta condena, esta prisión que él ha guardado y que lo habilita a partir del 26 de febrero del próximo año para ser candidato, pues le podría reducir algunos seguidores, ¿verdad? Pero no creo que sea la mayoría, sobre todo en el área rural. María Alejandra, ¿por qué el historial de corrupción? ¿Por qué sendas confesiones de cometer un asesinato y ahora incurrir en actos de corrupción no generan un efecto de rechazo entre los guatemaltecos? Analizándolo principalmente para el caso Portillo, yo creo que para la gente
en general los simpatizantes del portismo no tienen interés en conocer las acusaciones que se hacen sobre el expresidente, sobre todo porque es un tema bastante politizado. Entonces, un estudio que estábamos revisando, hecho por la Universidad Landívar, sobre la percepción que hay en las redes sociales sobre el portismo, que me imagino que el rango de edades de los comentarios que fueron evaluados se encuentran entre los 20 y 30, que es la gente que usualmente está participando activamente en las redes sociales, tienden a inclinarse a favor del portismo, a pesar de conocer la condena, a pesar de conocer muchas de las acusaciones y señalamientos que se han hecho en contra del gobierno de Portillo, porque esa no es la esencia del portillismo, creo yo. La esencia del portillismo no es las acusaciones que se hacen al expresidente, sino más bien lo que él fue en su momento, lo que representa para muchas personas que comentan, él es el mejor presidente de Guatemala porque él nos ayudó a los pobres, que es lo que nadie ha hecho. O más bien por la misma división que existe en el país, ya sea ideológica, cultural, etcétera, la gente va a tender a utilizar estas figuras, a estos líderes, como un factor para dividirse más, porque lo que hace la gente es pues engrandecer la figura de Portillo en la medida que se va a satanizar la figura del sector privado. Entonces, él quizás es el mártir que estas comunidades, que estas personas necesitaban para fortalecer la ideología del portillismo y para debilitar a una postura opuesta. Muy bien, llegamos a tiempo. Alejandra y Juan Pablo, muchísimas gracias. Aquí han visto ustedes gente joven que no en su momento no votó, pero que ahora no son ellos dos. Posiblemente sea el 80% de la población que va a ejercer el voto. A veces las interpretaciones los hacemos los que hemos pasado los 25, como Felipe y yo, pero sin embargo hay otros mucho menores que son realmente el caudal de voto del país, que muchas veces no se toman en cuenta, y por eso hemos querido tener la diferencia con la gente joven. Repito, Alejandra, Juan Pablo, muchísimas gracias. Don Felipe, gracias. A usted también. Gracias, Pedro. Y nos vamos. Y muchas gracias a ustedes por estar ahí. Sin más preámbulos, con Rosario Orellana regresaremos al ratito con Deportes. Muchas gracias por su atención. Tengan feliz noche y tápense.